ya se ve perfecto. Miércoles 10 de abril, queridos amigos, gracias por acompañarnos una semana más en este tiempo para el debate, la reflexión, la tertulia y el encuentro también. Pues lo vamos a repetir, entre buenos amigos, que eso es lo importante, quienes este ratito de cada semana compartimos con ustedes conversaciones, reflexiones y bueno, yo creo que tiempo para enriquecernos de una u otra forma. Pablo Arrieta es uno de los que hoy también forma parte de este equipo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Has estado disfrutando de unos días por ahí, en el extranjero. ¿Uno tiene luego la sensación de que como en España en ningún sitio o no? ¿O ya como en casi todos los sitios? No, pero bueno, yo reconozco que como en España en ningún sitio. Yo creo que es el mejor sitio para haber nacido y para vivir. Fantástico. Y eso que no te has ido tampoco a un sitio extraordinariamente distinto. Por Italia, y la verdad es que Italia somos primos hermanos. La verdad es que te identificas mucho con la forma de ser, con el paisaje y con todo. Naturalmente. Pues gracias por, a la vuelta de ese viaje, estar aquí, en este ratito. Mira, ha dicho Italia y ya a Pío le han brillado los ojos con eso parecido a la envidia, ¿no? Sí, sí, mucha porque envidia. a ti Italia te apasiona. Sí, a mí Italia me gusta mucho desde siempre y he estado bastantes veces y me da mucha envidia que puedas haber ido en esta época, es decir, cuando no está el aluvión turístico todavía. Había gente, había siempre hay gente, españoles, pero quizás, ¿no? Estuvimos el fin de semana de Pascua, que sí que había mucha gente, pero luego no. Y la verdad es que era una zona de Italia que no conocía, que es toda la zona del Tacón. Sí, es preciosa. Y es una zona preciosa, más desconocida, quizás la Italia más profunda. Con una gran herencia helénica, griega, sí, ¿verdad? Griega. Sí. Y luego también de los aragoneses. O sea, es verdad. Ya no hablan de los españoles, sino de los aragoneses. No sé, Puigdemont algo igual dirá. Bueno, no des ideas. Pío, tú, precisamente en Italia, tú estuviste hace 25 años en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Sí. Fue en Nápoles. Estuvimos en Nápoles, en la Declaración de San Millán como Patrimonio de la Humanidad. Pues estuvimos 4 o 5 días, porque además estas cosas que pasan en Italia tampoco se sabía exactamente cuándo iba a ser, con lo cual estábamos ahí pendientes a ver cuándo. No había una fecha, había una fecha, unos días en los que se reunía, pero no estaba el orden del día muy pautado. Fue además, yo creo que el primer viaje que hacía como representante del periódico, como periodista, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. La propia Nápoles ayudaba a esa experiencia, ¿no? Hay que hacer un llamamiento, no sé si a las instituciones o a nuestra multimedia para repetir ese viaje. Yo me sumo, Pío. Hacemos ahí un programa especial, una tertulia. Voy a aprovechar para hablar de las glosas. De las glosas, que es uno de los argumentos de este programa. Eso es. Bueno, Carlos Villarfort, bienvenido. me autopresentas. La presentación, sí. No, pero mira, aprovechamos que hablando de cultura y de idioma, tenemos que poner de relieve esa iniciativa extraordinaria, el curso de crítica y creación literaria que va a reunir autores extraordinarios, ¿no? Bajo tu tutela o bajo tu dirección. Cuéntanos. Sí, bueno, gracias Carlos por darme la oportunidad. Efectivamente es una actividad que entra dentro del marco del campus Valle de la Lengua. El Valle de la Lengua todavía no ha desaparecido. Eso es. Había varios proyectos, este es uno de ellos. Y es un curso de crítica y creación literarias que va a ser todos los lunes, a partir del lunes que viene, en Ibercaja, de 7 a 9 de la tarde, y van a venir cada semana, va a venir un invitado de gran prestigio, lo inaugura Juan Manuel de Prada, de sobra conocido supongo yo, por la mayoría de los espectadores del programa, y lo va a clausurar el escritor de moda, que es Sergio del Molino, ¿no? Ganador del Alfaguara reciente, ¿no? Entre uno y otro, entre la inauguración y la clausura, pues vienen autores, por ejemplo, Elvira Valgañón, una novelista riojana que ha tenido novelas de mucho éxito, José Ovejero, también un escritor de ámbito nacional con mucha proyección, críticos, editores, en fin, ponentes de mucho nivel, que yo creo que para aquellos que están interesados en la crítica, en la creación o simplemente en la lectura, les va a satisfacer. Y una matrícula a un precio muy razonable, muy ajustado. Yo creo que sí. Está muy bien. Pues enhorabuena. María Ángeles, tú también has venido con un pan debajo del brazo o con un anuncio. Vamos a mostrarlo. Mira, coge el tríptico que se ha buzoneado. El folleto que se ha enviado a los vecinos de Logroño, ¿verdad? Sí.
para que puedan participar en el presupuesto participativo. Esto es un poco aquí las cosas que se han hecho de otros años y un poco donde pueden participar, ¿no? Que se puede participar también por internet, participa.logroño.es, o incluso a través del correo electrónico. Ideas para mejorar la ciudad, cambios, propuestas para los barrios, lo podemos incluir, remitir y consta que se leen, que se toman en cuenta, ¿no? Sí, hombre, en esta de aquí es donde se ha puesto lo que se ha hecho otros años, o sea que yo creo que es importante, ¿no? Que Logroño, La Rioja se mueve, ¿no? Que aunque seamos pequeños, ¿no? Hacemos muchísimas cosas, ¿eh? Exactamente. Pues enhorabuena también por esa iniciativa en la que forma la Federación de Asociaciones de Vecinos y dicho esto, Pablo, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en política, que está, como es habitual, muy interesante y que está marcada también por el ciclo electoral continuo en el que nos encontramos, ahora con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina. ¿Y con qué reflexiones te apetece compartir sobre las elecciones, sobre la amnistía? Hombre, lo que has dicho es la auténtica realidad. Vivimos en un ciclo electoral permanente y lamentablemente muchas de las decisiones que se toman pues no se toman en visión de lo que conviene muchas veces a la sociedad o al momento oportuno, ¿no? Sino lo que conviene al ciclo electoral. Bueno, el tema de la amnistía yo creo que es claro, donde yo creo que el prisma jurídico, pues aunque hay, digamos, opiniones favorables a la admisibilidad de la amnistía, yo creo que de una mayoría muy aplastante, las asociaciones profesionales, la universidad, la magistratura, incluso los fiscales ayer mismo, ¿no? Por mayoría, pues ya se pronuncian, digamos, abiertamente por su inconstitucionalidad. Pero yo, en el tema de la amnistía, al margen de los aspectos jurídico-constitucionales, que bueno, que como digo, en derecho casi todo es discutible, pondría sobre la mesa el aspecto político, porque en el fondo todo esto arranca de una negociación política, ¿no? Y yo creo que ahí es donde es rechazable el proceso, que no digo la amnistía en sí, sino el proceso, pues yo creo que una amnistía, y yo creo que la historia de las amnistías a nivel comparado así lo revela, es que deben provenir de un amplio consenso, una amplia aceptación y sobre todo de un ánimo por parte del que es amnistiado de no repetir aquello por lo que es objeto de amnistía, ¿no? Claro. Y en este caso no se ha dado ni una cosa ni otra. Desde luego, consenso no hay. Y lo que está claro es que propósito de la enmienda tampoco, y si no, la prueba la tenemos en la iniciativa popular, en la cual pues, se está pidiendo otra vez una declaración unilateral de independencia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el tema de la amnistía, bueno, pues ya quizá igual incluso aburre por manido y por hablar, pero yo creo que no tiene más, o sea, yo creo que es así. Entonces, a partir de ahí, pues cada grupo político pues intentará el poner el énfasis donde más le interese, pues posiblemente el partido del gobierno, los partidos que están en este momento en el gobierno, pues dirán que el Partido Popular está tratando de torpedear y de obstaculizar, y bueno, es verdad, pero al final igual es la vía que tiene pues para también hacer ruido y poder defender una postura que de otra manera no va a poder defender, porque lo que está claro es que por la mayoría vendrá, ¿no? Y luego pues la aplicación torticera de las leyes, que esto da para hablar mucho, porque claro, el tema de el utilizar la vía de la proposición de ley, que no es la vía ordinaria de tratar de aprobar una ley por el partido del gobierno, que ese es el proyecto de ley. Entonces, claro, por eso la legislación española, bueno, y todas las legislaciones, establecen un marco de garantías para que aquellos proyectos que el gobierno eleva al Parlamento, pues puedan tener todos los visos de constitucionalidad, de legalidad y de no problema, ¿no? En el caso de la proposición de ley, pues está claro que ha sido una argucia para tratar de evitar todo eso. Una vez que se tienen esos informes, la negativa a presentarlos, pues creo que no es de recibo, pero no es de recibo por lo que decía antes, porque creo que un proceso, debiera haber consenso en muchos más temas, pero bueno, estamos hablando de la amnistía y desde luego yo creo que es un caso paradigmático en el cual tiene que haber un amplísimo consenso, no ya de los partidos políticos, sino incluso de la propia sociedad. Claro. Y la sociedad está claramente pues, muy dividida. Desde luego. Hablaba Pablo de ese enfrentamiento entre la oposición y el Ejecutivo, que se evidencia en la mayoría que tiene el Partido Popular en el Senado, que ha sido escenario esta semana de esas sesiones en torno a la amnistía y que dejaban también esta declaración del presidente de la Generalidad en la que comparaba lo que ha pasado con la amnistía con lo que puede suceder con un referéndum.
Podemos encontrar muchos ejemplos, muchos, de ministros del gobierno español, de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido de Socialistas de Cataluña y, obviamente, del Partido Popular y de Vox. Todos decían que era imposible, que era inconstitucional, que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. Y recuerdo en especial cuando el presidente Pedro Sánchez, a 2 días de las elecciones en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de julio, manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum. No han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. A pesar de las declaraciones, todos sabemos que si hoy estamos aquí es porque la amnistía de la noche a la mañana dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum, y que más tarde o más pronto será aceptado como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado. Y todo esto, Pío, pues claro, en clave electoral, indudablemente, ¿no? Claro, es que no se puede ya desligar nada del maratón de elecciones que tenemos. Algunas seguramente más importantes que otras desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, no solo de las regiones. En este sentido parece que las elecciones del País Vasco están más acotadas a lo que sucede en el País Vasco, sin dejar de tener su relevancia en términos nacionales. Pero yo creo que la clave de bóveda de la legislatura son las elecciones catalanas. Y lo complicado que va a ser gestionar el resultado, sea cual sea, de las elecciones catalanas. Lo complicado que va a ser incluso para el propio gobierno, es decir, el hecho de que, o sea, en prácticamente todas las combinaciones posibles, aunque parece que nos encaminamos hacia una victoria del PSC de Illa en las urnas, será muy difícil que consiga formar gobierno. Y es más, si consigue formar gobierno con Esquerra, entonces Junts retirará su apoyo al gobierno central. Si se gobiernan juntos Esquerra y Junts, pues el Partido Socialista queda absolutamente desairado por sus propios socios. Es decir, que el rompecabezas está adquiriendo ya unas dimensiones de complejidad verdaderamente asombrosas. Y el problema que existe es que yo creo que con esta acumulación de piezas es casi imposible gobernar. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Socialista está ahora metido en una dinámica que es como el ciclista que sabe que si deja de pedalear se cae, con lo cual no le queda otra que seguir pedaleando hacia un destino que cada vez resulta más incierto. María Ángeles, reflexiones del ciclo y del momento político. A ver. Sí, estoy de acuerdo con Pío, pero no con todo, porque esto de que va a ser prácticamente imposible gobernar, como aquí últimamente los imposibles se convierten en posibles de la noche a la mañana, pues no sé cómo ocurrirá, pero seguramente acabarán gobernando unos u otros, y el rompecabezas ese que parece así, a voz de pronto, imposible, pues seguramente acabará siendo posible, ¿no? Lo triste es lo que ha dicho aquí el representante de Cataluña, ¿no? Que los imposibles al final se convierten en posibles, ¿no? Ahí es curioso porque recogía el discurso de la oposición, del Partido Popular y de Vox, que han dicho reiteradamente esto que decía Pere Aragonés. Exactamente. Eso es lo triste de toda esta situación, ¿no? A mí me parece que se ha perdido un poco la filosofía que debía reinar dentro de la política, que es, primero, el interés general, segundo, el interés como partido, y tercero, el interés personal. Creo que los términos están absolutamente invertidos. Primero es el interés personal, luego el del partido y luego el de los ciudadanos. Y de esa guisa nos ocurre todo esto, ¿no? Se está forzando todo el rato el sistema democrático y se está forzando todo el rato el mecanismo, tanto el jurídico como tal, forzando, porque al final acaba todo derivado en cuestiones que deberían ser de acuerdo, acaban derivadas al sistema judicial. El sistema judicial está como está, el sistema me hablo judicial y fiscal y tal, forzando todo el rato esa máquina. Y estamos forzando todo el rato una máquina que no tiene, no sé, o sea, yo lo veo con una perspectiva que digo, no sé, esto es inaudito, ¿no? Lo que no sé es cómo todavía todo sigue funcionando. Sigue rodando. Porque dentro de todo eso, pues resulta que hoy han matado a 3 personas en Cataluña y es como si no, casi se pasara de puntillas, ¿no? Y digo, o sea, tenemos como un poco el prisma cambiado de todas las prioridades y de la situación, ¿no? Y yo creo que esa regeneración ética de lo que es la política, de lo que es también por la parte de los ciudadanos,
que no haya tampoco ningún tipo de castigo hacia quien no mira por el interés general de todos, ¿no? Porque aunque estén gobernando y sean de un partido u otro, el interés tiene que ser el general por el que estén mirando. Pues eso es lo que me parece problemático, de fondo. Y Carlos, la primera de tus opiniones, a ver. Bueno, al hilo de lo que ha dicho María Ángeles, cuando se pregunta por qué esto sigue funcionando a pesar de todo, bueno, pues yo creo que sigue funcionando porque todos los días X millones de españoles nos seguimos levantando por la mañana y hacemos nuestro trabajo y nuestros deberes y seguimos ahí... De la mejor forma posible. De la mejor forma posible, ¿no? Y un poco al margen de la turbulencia política. Yo creo que es por eso por lo que España funciona, ¿no? Sí. Más concretamente sobre las elecciones, bueno, a riesgo de repetirme, pero bueno, seguro que desde que lo dije hace igual 2 meses, cuando estábamos hablando de las elecciones gallegas, han aumentado mucho el número de espectadores del programa. Entonces, sin para la los que menor no duda, sin la menor duda, para los nuevos. A ver. Recalcaré que, en mi opinión, en mi humilde opinión, hay demasiadas elecciones en España. Si yo mandara, pero tranquilos que no corre... A corto plazo no sé... yo creo que ni a corto ni a medio. Yo concentraría todas las elecciones en un solo día, cada 4 años, ¿verdad? Y ahí elegimos todo, porque es que si no es un desgaste tremendo, no solo de dinero, sino de energías, de esas estrategias maquiavélicas de que si yo pacto con fulanito, no pacto... Entonces, los políticos... Les hemos elegido, se supone que son representantes de la soberanía popular durante 4 años, pues al final se atan mucho las manos con estas cosas, ¿no? Entonces, aunque sea en Galicia, pero es que siempre tiene carambolas, ¿no? Ahora, como decía Pío, ¿no? Pues las elecciones catalanas también, así como las vascas, quizás no tienen tanta repercusión nacional, las catalanas van a tener mucha repercusión nacional, las europeas, por supuesto, una vez más el duelo entre derecha e izquierda en las europeas, ¿no? Claro. Pero claro, las catalanas es que es un guirigay, las catalanas, o sea, es que no tiene fácil solución. Entonces, yo pienso que hay un error estructural, ¿no? Que quizá habría de sistema, ¿no? De sistema, ¿no? Habría un poco que poner un poco de orden, ¿no? Pues, ¿por qué, por ejemplo, los riojanos no también hacemos nuestras elecciones cuando nos dé la gana, ¿no? Pues no sé, ¿no? Yo creo que habría que poner un poco de orden. Y frente a ese exceso de elecciones, esto también lo dije hace 2 meses, yo he hecho en falta unas elecciones necesarias, que serían las elecciones presidenciales. Para evitar... Sí, tú defiendes siempre ese modelo, sí, tú para lo evitar defiendes. Todas estas cambalaches de que si necesito 6 votos o tal, unas elecciones presidenciales con primera o segunda vuelta, lo que hiciera falta, y en vez de tantísimas elecciones, digamos... Eso tiene una dificultad. Yo creo que todo el mundo, claro, todos los sistemas políticos en democracia tienen sus pros y sus contras. Y no hay una receta milagrosa. Y ese es el problema, por ejemplo, que hay en Francia, que siguen ese sistema cuando coincide que la famosa cohabitación, que el presidente es de un color político y el parlamento es de otro. El sistema termina gripado también. Claro. Es decir, y el presidente adquiere un peso prácticamente cesarista. Podemos decir, Pedro Sánchez se comporta de una manera cesarista. Bueno, Macron mucho más, porque Macron tiene el respaldo de la encarna la institución. Encarna la institución completamente. Ha sido votado por los franceses. Claro. Es decir, ni siquiera imaginemos toda una Cámara contraria a Macron podría echarlo, ¿no? Eso introduce también elementos de disfunción en el sistema. Es decir, que todos los sistemas tienen su pros y su contra. El problema, en la línea de lo que decía María Ángeles, es que cuando un sistema, el que sea, se fuerzan tanto las costuras que termina descarrilando, ¿no? Y todos los sistemas son susceptibles de funcionar bien o de descarrilar. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el sistema electoral español está claro que no es que haya hecho costura, yo creo que está hecho harapos. Es decir, necesita una reforma. El problema es que cuando se ha podido hacer o los grandes partidos han tenido mayorías suficientes como para poder hacerlo, tampoco lo han acometido, porque en el fondo estaban muy confiados de que siempre tenían el bastón de los nacionalistas para apoyarles, ¿no? Pero claro, incluso cuando se aprueba la famosa Ley Don como sistema electoral español, que es un sistema, el de la Ley Don, que trata de proteger a las minorías. Puede que el mayor experto en la ley de este edificio y del entorno sea Pío, que está aquí. Pero es verdad que trata de proteger a las minorías y que en el momento en que se aprueba la Constitución y se aprueba cuál va a ser el sistema electoral, se trataba de proteger a las minorías porque fue una de las fórmulas para sobre representarlas. Claro. Pero había un compromiso de todos los partidos políticos de
de modificar esa ley electoral en el momento que ya estuviera consolidada la democracia, cosa que no se ha hecho. Entonces, hoy no tiene sentido. O sea, yo igual tampoco sé cuál es la solución, Claro. pero desde luego lo que no tiene sentido es que al final en España, no solo ahora, sino en las últimas legislaturas, estemos todos pues, en manos de lo que opina un puñado muy pequeño de españoles y además localizados en un determinado territorio. Claro. Es que Sí, puestos pero a- echamos la culpa a la ley DONT, que no la tiene exactamente. Es decir, la culpa la tienen también nuestro sistema de circunscripciones, O circunscriptor, Sí. eso, Sí, sí, por sí. eso. que no necesariamente Que- tiene que ser la ley DONT. Las sí, eso- europeas funciona la ley DONT, pero no funciona la circunscripción, es circunscripción Única. única, ¿no? Está también, y ese es un problema español, que el deficiente diseño del Senado. Es decir, el Senado no funciona como Cámara territorial y estamos viendo ahora que funciona como Cámara de oposición, porque ahora la mayoría absoluta es del PP, está bien visto, pero no sí, sí. funciona como Cámara territorial, no es un Bundesrat como en Alemania, ¿no? Ese Es es decir, el mayor problema, yo creo, que tiene. que hay muchos problemas. Hay una solución que yo creo que podría adoptarse, que no es muy drástica y que creo que mejoraría mucho el sistema, que es incorporar a nivel nacional el sistema que se sigue a nivel municipal. Es decir, no forzar las costuras para que haya una investidura, sino que si no se logra un acuerdo para lograr una investidura, en un plazo determinado, como sucede con los ayuntamientos, es presidente el del partido más votado. Sí, Eso nos evitaría, eso no corta la posibilidad de pactos, porque pactos puede haberlos, pero sí nos evitaría ir a un continuo de repetición de elecciones en caso de que no se llegase a un pacto. Y arrojaría más responsabilidad sobre los partidos políticos a la hora de elegir con quién pactas. Claro. Yo no sé si eso solucionaría el problema, porque No, a ver, nada porque solucionaría el los problema, pac- pero creo que pero los pactos- limitaría alguna disfunción. Yo Porque creo- no prohíbe los pactos, ¿eh? No, pero a eso voy, que al ser posible los pactos están haciendo muy forzados, de una manera que, a ver... Pero es- pero los pactos son inevitables. en un No, momento. es inevitable en este sistema. Si adoptamos el sistema, por ejemplo, de doble vuelta para Ahí tendríamos elección, otro problema. Por ejemplo, en el Reino Unido, que efectivamente es un sistema de mayoría, simplemente por circunscripciones, no existe ese problema, pero solo hay dos partidos. Claro. Claro, eso Hay también... millones de eso es, votantes que millones de quedan votantes desaparecidos. Que, que sucede, por ejemplo, con los liberales, que es el caso extraordinario de Nick Clegg, cuando consiguió ser vicepresidente. no, pero ¿sí yo, fue? yo sería partidaria de una segunda vuelta. Y el problema que tú planteas es distinto aquí porque existe la figura del rey, porque el presidente de la República lo que hace es prácticamente pero- una figura... Jefatura de Estado. Jefatura de Sí, pero Estado, bueno, con lo tú, cual... al plantear una segunda vuelta en un régimen presidencialista, el rey seguiría teniendo digamos, esa labor de ornato, pero el Exacto. presidente Pero estaría investido la con segunda todos los vuelta en un poderes. régimen parlamentario es más complicada. Claro, Claro, en la segunda vuelta, que yo también me gusta mucho, pero está pensada para regímenes presidencialistas, es decir, que tienes que elegir un presidente. Pero bueno, está pensada para regímenes presidencialistas, pero tú puedes hacer una segunda vuelta simplemente para elegir al presidente, sin más, con las mismas funciones Carlos, ¿cómo, que tiene cómo han ahora. entrado a tu No propuesta? tienes- ¿Cómo ha cambiado es una discusión muy interesante, ¿no? Claro, Porque que a veces no se plantea. Efectivamente, estamos viendo todos que hay unas Que algo falla, disfunciones, o que ¿no? fallan Algo muchas falla. cosas. Sí, sí, que Clarísimas. El fallan problema es muchas que yo creo que a cosas. veces Sí, sí. pecamos un poco de hispanocentrismo al pensar que solo fallamos nosotros Claro. y que los demás, sin embargo, son una Funciona basura. muy bien. Lo que Tampoco pasa es que así. el problema de todo esto es que los dos grandes partidos sí que tendrían que estar de acuerdo para hacer cualquier reforma de este tipo. claro, eso es evidente. Y Eso es ahí claro. es Eso es el tic de la cuestión, Vale, porque eso es. volvemos todo el rato otra vez a la misma Pero película. esa es la cuestión de base. Quiero decir, Sí. ¿por qué puede mandar Puigdemont? Porque los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo Exactamente. tampoco para que haya pactos Para nada. de legislatura, ¿no? Eso Esa es la cuestión. ¿Por qué no podemos hacer como otros países? Ya que no tenemos que ser muy hispanocentristas, vamos a ver lo bueno de otros países, ¿no? Bueno, en Portugal ahora ha habido una demostración de gran responsabilidad. Hay Entonces, cosas que las grandes cuestiones yo creo que sí que debían estar pactadas, porque tampoco, pues lo hemos hablado alguna vez, como la sanidad, la educación, con estos cambios que cada vez que viene uno hace un cambio que es que lo único que hace es perjudicar. No, yo creo que esas cuestiones que son básicas sí que deberían estar pactadas, pero... Fíjate que hablábamos antes de Italia, nos estamos empezando a parecer a la Italia sí. pre-Berlusconi, pero Sí. sin la flexibilidad de los italianos, Sí, porque sí. nosotros somos como más Sí. férreos en Sí, nuestras sí. determinaciones, ellos eran más sutiles, ¿no? Y manca finecha, ¿no? Y ahí, Que decían eso, eso, y ahí sí, sí. funcionaba el sotogoberno, que le llamaban. Sí, mejor que no, eso mejor que no. Que está muy interesante este primer vistazo a la actualidad y con reflexiones que a veces lo ha dicho muy bien Pío y Carlos, y igual que María Ángeles y Pablo, quedan eclipsadas por lo inmediato
inmediato por los problemas acuciantes y por las disfunciones que tiene nuestro sistema, pero que también están ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantear otras ideas, otras cuestiones, otros modelos que en algunos lugares cercanos funcionan también, con sus razonables fallos, errores y aciertos? A la vuelta de publicidad, otros asuntos también políticos y de actualidad riojana, que es la que nos afecta mucho más directamente. Hasta ahora.